Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía. Que no se engañe este sonido guitarrero del inicio, porque hoy vamos a hablar de uno de los discos posiblemente el más raro o el más peculiar de la formación clásica con Ozzy Osbourne. Y estamos hablando de Technical Ecstasy, el disco del año 1976, que, como todo digo aquí siempre, es una opinión personal, pero posiblemente es el disco más experimental, más alejado de los Black Sabbath originales, igual que pasó, por ejemplo, en el episodio dedicado a Red Hot Chili Peppers de Getaway, el disco que muchos fans podríamos decir, ¿pero qué está pasando aquí? Y con eso no queremos desanimar ni mucho menos a la audiencia, porque este disco, como todos los primeros en los que participó nuestro fallecido Ozzy Osbourne, merecen la pena por diferentes cosas, y eso es lo que vamos a analizar aquí en este episodio. Technical Ecstasy, de hecho, es el penúltimo disco que grabarían con Ozzy Osbourne antes de su despido en 1979, cuando estaban grabando su último disco, Never Say Die, que también analizaremos en el episodio 8. Un disco que posiblemente sea más rockero y más de vuelta a los orígenes con respecto a este Technical Ecstasy, que marcó un punto de ruptura total, como solo podía haber sido el hecho de que estos Black Sabbath del 76, encarnados principalmente en la figura de Tony Iommi, a los mandos de la nave, que pretendían alcanzar de nuevo las listas de éxitos, pero intentando dejarse influir por el sonido rockero o soft rockero que surgía a finales de los 70. Technical Ecstasy es un disco de ruptura, es un disco de cambio, es un disco de mucha experimentación y no por el buen sentido, como lo hicieron Sabotage o Sabbath Bloody Sabbath. Es un disco que busca acercarse más al pop, acercarse más al rock fácil o el rock suave, que entonces estaban trabajando grupos como Fleetwood Mac con mucho éxito, o grupos en los que también había habido una influencia clara de Black Sabbath como Queen o Foreigner. Quizá este Tony Iommi, que aquí se echó a la banda a la espalda una vez más, intentó recuperar un poco el éxito que desde Sabotage se les estaba un poco bajando a Black Sabbath. Una búsqueda de un sonido que no gustaría para nada a Ozzy Osbourne y que, viéndolo retrospectivamente, lo que nos hace pensar es que Ozzy Osbourne siempre buscó el sonido metalero en sus producciones musicales, tanto con Black Sabbath como en solitario, y que cuando no lo consiguió, cuando vio que los demás no seguían esa dinámica, eso le supuso un malestar muy grande. Tony Iommi, en cambio, aun a pesar de haber sido el iniciador de todo el sonido rudo metalero con discos como Master of Reality, aquí lo que nos va a mostrar es un sonido muchísimo más cercano a los grupos comerciales que lo estaban petando entonces y que él, a lo mejor por un sentido más puramente económico, pretendía emular. Porque no olvidemos que estos Black Sabbath del año 76 todavía tenían que pagar mucho dinero a los abogados que les estaban buscando la forma de arreglar sus cuentas judiciales con Patrick Meehan. Unos Black Sabbath que seguramente por este motivo, por el motivo económico, por el motivo de conseguir llegar a ser de nuevo un vehículo de éxito musical, pretendieron dejar un poco al lado su sonido metalero para empezar a trabajar en este Technical Ecstasy. No pretendo, por lo tanto, desanimaros, porque como todo, aquí merece la pena y mucho escuchar y aprender de los maestros, aunque sea en su disco más anti-metalero. Y para ello vamos a empezar ya con el análisis de este Technical Ecstasy de 1976. Un disco que en algunos momentos llega a tocar incluso géneros nunca antes experimentados por la banda, como el propio funk. Y ese es un buen ejemplo, All Moving Parts. Como digo, es un disco que recuerda a muchos grupos y menos que nunca a los propios Black Sabbath. Y en algunas canciones a mí me recuerdan, por ejemplo, a Deep Purple, luego lo analizaremos, pero a los Deep Purple de cuando ya no estaba ni Ritchie Blackmore ni Ian Gillan, cuando eran los Deep Purple blueseros o souleros de David Coverdale. Bueno, después del semi-éxito
que habían tenido con la experimentación en los dos anteriores discos, en Sabbath Bloody Sabbath y Sabotage, discos que habían mostrado que Black Sabbath podía ser una banda de éxito comercial más cercano al mundo mainstream, ya que a partir de Sabbath Bloody Sabbath empezaron a encarar una acogida crítica mundial, sobre todo estadounidense, muy favorable, y además siguieron vendiendo muchos discos como lo habían hecho con sus periodos más metaleros. Bueno, pues la banda decidió seguir probando esas nuevas estructuras y estilos, y para ello decidieron grabar este séptimo disco, que, como digo, puede que la premura en grabarlo, teniendo en cuenta que Sabotage surgió en el año 1975, se deba a ese interés extremo de conseguir el mayor dinero posible, porque no olvidemos que todavía seguían en lucha de pleitos judiciales, pagando muchísimos abogados para conseguir recuperar lo suyo que les había robado Patrick Meehan. Es por ello que este disco, el cambio de sonido y el hecho de hacerlo en un momento en que a lo mejor la banda no estaba para nada motivada, es principalmente por sacar algo, ganar dinero y seguir un poco en la rueda. Para ello volvieron a Estados Unidos a grabar, en este caso a Miami, un país en el que no volvían a grabar desde Volumen 4, y que les supuso unos momentos personales y de abuso de sustancias muy llamativos que ya comentamos en el episodio 4. Y en este caso se fueron a Miami, bastante alejados de la zona de Bel Air, donde estuvieron grabando Volumen 4, a los estudios Criteria, donde iban a grabar este Technical Ecstasy. Yo no tengo muy claro si desde el principio sabían que iban a explorar ese cambio de sonido total, en este caso Tony Iommi, que fue el director orquestal de la banda, o si fue un poco más o menos puliéndose a medida que en el estudio se iban demostrando que el único interesado en grabar y en hacer música era Tony Iommi, que el resto de la banda, Geezer, Ozzy y Bill, se pasaban el día en la playa de Miami, pasando un poco de cómo quedara o cómo sonara lo que habían grabado. Este disco, aunque tiene momentos bastante brillantes, pero son escasos, pretendía seguir desoscurizando esta banda y alejándoles un poco de su estilo propio, del estilo doom e incluso del heavy. Y eso es algo que a Tony Iommi yo creo que le molestaba, porque le fastidiaba no llegar a conseguir más público por su reputación anterior de metalero y de música más cruda. Y lo que pretendían era hacerse un poco cada vez más accesibles, un camino que, como he dicho, ya habían abierto en los anteriores discos, en especial con la cara B del disco Sabotage, en donde podemos encontrar canciones como la que fue single, Am I Going Insane, que mostraban una banda con más pretensiones pop que otra cosa. Evidentemente, Tony Iommi quería llevar a los Black Sabbath en la dirección del soft rock o el rock suave, que estaban llevando entonces grupos como Fleetwood Mac o los Eagles, con bastantes buenos resultados. De hecho, los Eagles grabaron en el mismo estudio Criteria donde estaban grabando ellos este Technical Ecstasy en el mismo momento en el que lo hicieron. Para ello, la banda tenía que abandonar un poco sus raíces pesadas y metaleras. Y esto, como ya he recalcado, es algo que disgustaba mucho a Ozzy, que quería seguir haciendo lo de siempre, y que criticaba mucho a Tony por seguir el camino de bandas más flojas dentro del mundo del rock, como Foreigner o como Queen, sobre todo porque estas bandas habían declarado abiertamente haber sido influidas mucho por el sonido de Black Sabbath, y a Ozzy le parecía raro que ahora fueran la influencia de Iommi, es decir, las bandas que ellos mismos habían influido años atrás. Esto haría que durante el proceso de grabación Ozzy considerara fuertemente abandonar el grupo, incluso antes de grabar el disco. Pero no fue así, acabaron el disco, y el sonido de la banda en este disco se puede orientar un poquito a exploración de esos nuevos estilos, con enfoques funk, líneas más melódicas, y sobre todo la forma de funcionar en este proceso de grabación tuvo muchísima influencia el quinto miembro no acreditado de la banda, que fue Gerald Gottrufer, o simplemente apodado Jeff Gottrufer, que había sido teclista durante la gira de Sabotage, y que, a raíz un poco quizá del momento en el que vivía la banda, Tony Iommi pasaba muchísimo tiempo con él en el estudio y el resto de la banda estaba un poco a sus cosas en la playa de Miami, y entonces Tony Iommi tuvo muchísimo tiempo para componer canciones con él al teclado y para darles ese toque un poquito más a lo Deep Purple soulero, y se nota mucho en muchas canciones que Gottrufer
está ahí creando un sonido totalmente nuevo, lo nunca antes visto, porque aunque había habido mucha presencia de piano y teclados en los Black Sabbath anteriores, aquí tenemos un teclado que acompaña a un estilo un poquito más rock y un poquito más suave, incluso con matices al estilo funk. Este nuevo sonido no fue del todo aceptado por los fans acérrimos de la banda. Esto haría que para la vuelta al estudio, para grabar Never Say Die, la banda retomara un poquito, aunque fuera un poquito, la vuelta al metal, pero eso ya lo hablaremos en el episodio 8. La grabación de este disco fue en el mes de junio de 1976 en los estudios Criteria en Miami, y el disco fue publicado el 27 de octubre de 1976 para el sello Vertigo Records y el sello Warner en Estados Unidos. Durante las sesiones de grabación es interesante recalcar que la banda estaba muy relajada, que pasaban más tiempo en la playa que en el estudio, que no se ponían un poco a pensar o a procesar lo que estaban grabando, a excepción de Tony Iommi, que como productor se quedaba a pringar en el disco y no iba a la playa. En teoría, la banda era autónoma para la producción del disco y podían haber pedido ayuda externa, pero no quisieron implicar a nadie ni desde dentro ni desde fuera, es decir, a un equipo de producción musical o de ingenieros musicales, sobre todo por miedo a que les fastidiara un poco el proyecto y también desconfianza a raíz de lo que había pasado con Patrick Meehan. De nuevo Tony Iommi, que él siempre ha manifestado que no le molestaba en exceso tener que hacer de productor, ejerció aquí todo el control creativo musical y la producción del disco. Y como os comentaba, las buenas migas que tuvo con Gerald Woodruff o Jeff Woodruff fue un poco lo que dio pie al material del álbum. Se nota mucho, ya que todas las composiciones del disco parecen haber sido escritas por ambos músicos, en las que las líneas del instrumento son la base de las mismas y tanto Iommi como Woodruff tocan lo mismo, o más o menos tocan la misma línea en teclado y en guitarra. Y no es raro porque ambos dos se levantaban súper pronto para ir a grabar y la banda no acababa apareciendo por el estudio hasta las 2 de la tarde. El disco se escribió en tan solo 6 semanas, justo antes de ir a los estudios a grabarlo, y esa influencia, como os digo, al teclado de Woodruff es muy importante. De hecho, debería aparecer acreditado como tal, pero como ya sabemos, en Black Sabbath aparecían acreditados los royalties a los 4 miembros de Aston. Por otro lado, también Geezer Butler explicó después de que pasara el caso Meehan que él ya no confiaba en nadie y que estaba un poquito paranoico en exceso y que como banda se habían cerrado a todo tipo de injerencias externas, con lo cual al final confiaron todo el peso del sonido de la banda a Tony Iommi. Y la influencia de los Eagles, que es algo obvio en las canciones de este disco, quizá también viene remarcado porque, como hemos dicho, estuvieron componiendo y grabando su famoso disco Hotel California en un estudio adyacente a donde estaban los Sabbath. Según Geezer, antes de empezar a grabar ellos su disco Technical Ecstasy, tuvieron que sacar toda la cocaína que habían traído los Eagles de la mesa de mezcla. Para que Geezer se llegara a asustar, tenía que ser muchísima cantidad de cocaína. Geezer habla de medio kilo. Y por otro lado también los Eagles se quejaban mucho, notaron que entre grabación de los Sabbath y su propia grabación se filtraba mucho sonido de donde estaban grabando los Sabbath. Y eso provocó que tuvieron que parar de grabar los Eagles varias veces porque el sonido metalero de los Sabbath, y eso que este disco no se caracteriza por esa estridencia, estaba tan alto que se filtraba mucho por la pared del estudio. En esta grabación tampoco faltaron, para variar en la dinámica habitual de la banda, las bromas pesadas a Bill Ward, el cual no dejaba que entraran a limpiar su habitación del hotel. Recordemos que en el episodio 1 ya hablábamos de que a Bill Ward le apodaban un poco smelly porque olía muy mal, no se lavaba, porque era una persona con muy poca higiene. Y en este caso, para hacer todavía más notorio el mal olor del cuarto de Bill Ward, decidieron meter a escondidas, no me queda claro muy bien quién lo hizo, pero me suena a mí que puede que fuera el propio Ozzy, un queso gorgonzola semipodrido bajo la cama para que apestara aún más el cuarto de Bill Ward. También le disfrazaron de Adolf Hitler, le pusieron carteles de mal gusto en su cuarto, en fin. Tony Iommi dedica varias páginas de su autobiografía, en vez de contarnos a por qué decidió cambiar el sonido de la banda, algo que es realmente interesante, a enumerar las jugarretas que le hicieron al pobre Bill, incluyendo la de abandonarle dormido en un banco cubierto de cartones y periódicos, como si fuera una persona sin hogar. Así que más que Ozzy, me suena a mí que Tony Iommi en su autobiografía hay veces
que aunque las bromas las haga otra persona, en este caso a lo mejor Ozzy, él intenta un poco exponer esos datos súper anecdóticos de qué bromas les hacían a Bill Ward para ocultar a lo mejor otros más interesantes, como puede ser por qué Technical Ecstasy es un disco tan diferente al resto. Y como realmente igual no hay ningún motivo más que el económico, aquí Tony Iommi en su autobiografía lo que nos quiere decir es que, bueno, que lo interesante igual o lo que queréis escuchar no es tanto por qué nos llegamos a vender un poco al negocio musical, sino cuántas bromas le hicimos o le dejamos de hacer a nuestro pobre batería. Poquito decepcionante, la verdad. Y es que Bill, aparte de sufrir un poco el acoso de sus compañeros constantemente, tenía problemas de salud muy serios derivados principalmente de su alcoholismo y entre ellos un ataque al corazón que le cambió la vida totalmente porque a partir de ese momento crítico que tuvo por esta época decidió dejar de beber, tener unos hábitos mucho más sanos. Parecido un poco a lo que le pasaría a Ozzy en los años 90 cuando se dio cuenta que como siguiera así iba a acabar muerto más tarde o más temprano. El disco en general empezó a gestarse en un momento en el que estaba surgiendo el movimiento punk, a finales de los 70 en el Reino Unido. Esto condicionó mucho a la banda, ya que, sobre todo en su forma de ver las cosas de una manera muy derrotista, en este caso Geezer, por ejemplo, veían un poco que el surgimiento de ese estilo nuevo, del punk, iba ya a acabar totalmente con lo que ellos habían creado, con el heavy metal. Entonces es normal que a medida que se iba grabando el disco buscaran una forma de sobreponerse o situarse en medio de ese mundillo en el que el punk estaba surgiendo. Algo que le pasó a muchas bandas de heavy metal y de hard rock en esta época. Incluso con el surgimiento de la música disco más adelante, bandas como Kiss tuvieron que meter un poco el disco dentro de su estilo musical. Y el punk que también estaba un poco dando pie a ese tipo de rollo. De hecho, muchas de las bandas de los 90, del estilo grunge, que tienen muchísima influencia black sabbathiana, también la tienen al mismo tiempo del punk inglés o del punk americano. Y es que bandas como los Ramones intentaron un poco asociarse más a bandas de heavy que a bandas punk inglesas. Pero también es cierto que lo que dicen los Black Sabbath de que el punk o de que el surgimiento del punk les afectó un poco, suena más bien a una excusa a por qué el disco no fue realmente lo que los fans se esperaban. Decir un poco que el disco surgió con el movimiento punk y que es una respuesta a él mismo, es como decir que ellos no son responsables de que el sonido fuera el que era, y sí que lo son claramente. El que más habla de eso es Geezer Butler, que habla de este disco como una respuesta al punk y también al prog rock, pero bueno, como hemos dicho, al final las orientaciones musicales las llevaba todas Tony Iommi, que era el verdadero implicado con su desarrollo, el cual no le hacía para nada ascos a recoger todo lo que por entonces era novedad en el pop y en el rock. No olvidemos además que Ozzy Osbourne llegó a decir que este disco era el disco de Tony, como si los anteriores no lo hubieran sido, pero este todavía más evidente. Y eso sumado a que Don Arden, que ahora era su manager discográfico, les dejaba un poquito de lado para centrarse en su otra gran banda, o su banda que entonces lo estaba petando más, que era la Electric Light Orchestra, la ELO, de Jeff Lynne, con los cuales pues Arden estaba un poquito bastante focus. Había sido el primer artista discográfico de Arden que había llegado al top 10 en Estados Unidos en el año 75. No es que los Black Sabbath estuvieran un poquito abandonados por su responsable de management, pero bueno, se sentían un poco más al margen. Lo curioso de este disco es que una vez que lo grabaron y lo publicaron, lanzaron 2 singles promocionales por primera vez porque siempre habían sacado uno, y en este caso fueron los temas It's Alright, que fue publicado en noviembre de 1976, y Gypsy, que fue publicado ya en el año 77, aunque solamente en Países Bajos. Y como novedad, este single, la canción It's Alright, incluye la primera canción de la banda que no es cantada por Ozzy Osbourne. En este caso fue cantada por Bill Ward. Una decisión inaudita el hecho de que como single eligieran esta canción, que aparte de ser una baladita, está cantada por Bill Ward, que sale bastante al paso como cantante. Pero que es curioso, y es que este disco está lleno de canciones más cortas, ya no encontramos aquí las estructuras complejas, sino más bien sencillas, verso, estribillo o si acaso puente, nada de 3 canciones dentro de una sola, muchas cosas de guitarra y efectos de teclado para mezclar estilos, desde el funk a la balada pop o el hard rock a lo Deep Purple, post Ian Gillan. Un disco para mí raro, con muchos momentos súper rupturistas con los Sabbath originales. Nunca antes nos hemos encontrado con un disco menos sabbatiano y más alejado del pico de rudeza y sonido que lograron en Master of Reality
y desde mi punto de vista desaprovechando las virtudes de cada uno de los miembros en sus instrumentos. Además es un disco que la presencia del teclado de Gudrofsen es muy notoria, pero que ya no es un teclado al estilo Rick Wakeman espacial que pasaba en Sabbath Bloody Sabbath, salvo quizás en la canción Backstreet Kids, que es posiblemente la mejor del disco, o la que cierra el mismo, Dirty Women, que ahí suena un poquito más a lo que podía hacer entonces Jon Lord, el teclista líder de Deep Purple. En los créditos y el personal del disco tenemos a Black Sabbath, Ozzy Osbourne en todas las canciones a la voz, salvo en It's Alright, y esto es una gran novedad, Tony Iommi a las guitarras, Geezer Butler con el bajo, y Bill Ward con la batería y la voz principal en It's Alright. Si os fijáis, en este disco no tenemos ni melotrones, ni sintetización, ni flauta. Tony Iommi aquí solo se encarga de las guitarras, abandona por completo su multiinstrumentismo, pero sí tenemos a Jeff Gudrofsen tocando el teclado en todas las canciones. La portada también es muy interesante porque ya hablamos en el episodio 6 que la portada de Sabotage puede que fuera la más fea de la historia y la más costosa de ver de los Black Sabbath, pero la portada de Technical Ecstasy es una obra muy polémica. Como novedad tenemos que decir que fue encargada al grupo Hipgnosis, grupo artístico que había desarrollado las portadas sobre todo de Pink Floyd, pero también en general del rock progresivo, y que hemos hablado abiertamente porque en el podcast de Red Hot Chili Peppers comentamos quiénes eran estos Hipgnosis, en este caso capitaneados por Thorgerson, encargado también de la portada del Stadium Arcadium, y que aquí fue el encargado del diseño, pensando un poco en lo que más o menos vemos en la portada, en dos robots que se están disparando pero que realmente están haciendo un acto íntimo, sexual o coital, y esto en una escalera mecánica. La portada no es ambigua, es lo que es. Thorgerson, asistido por George Hardy, que también había trabajado en clásicos como Led Zeppelin 1 o Dark Side of the Moon o Wish You Were Here, creó un poco la portada pensando en el título del disco, que era Éxtasis Técnico, y que lo más lógico para él era que fueran dos robots que estaban teniendo un encuentro que no tenía por qué ser precisamente sexual, pero sí intenso y romántico. Y para ellos, para Hardy y para Thorgerson, lo que podía ser más intenso y romántico en unos robots era que se echaran lubricante el uno al otro, y eso es lo que aparece en la portada. El estudio Hipgnosis está muy orgulloso de esta portada, aunque Thorgerson sí que llegó a decir en su momento que podía ser una portada muy estereotipada e incluso podía ser sexista, ya que los dos robots están dibujados o creados con muchos marcadores de género importantes, como para que quede claro que un robot es el femenino y otro el masculino. Yo no sabría identificar cuál es el robot femenino y cuál es el masculino. Entiendo que el femenino es el que tiene las formas más ovaladas, pero no queda muy claro. La portada para mí me parece difícil de entender. Difícil de entender porque no sé muy bien qué refleja, y segundo porque lo que te anuncia es un disco, pues eso, un disco metalero, o por lo menos donde el rollo espacio robótico, por así decirlo, puede estar presente, lo psicodélico tal, pero luego cuando escuches el disco te das cuenta que no tiene nada que ver. En cuanto a la posición en las listas y el lanzamiento y recepción de este disco, bueno, las ventas en Estados Unidos se mantuvieron similares a las de Sabotage, pero claro, con Sabotage ya habían bajado a la mitad de lo que habían llegado a vender con Sabbath Bloody Sabbath, de 1 millón de copias a 500.000. Y además, estas 500.000 copias que conseguiría este Technical Ecstasy lo consiguió pasado mucho el tiempo. No llegó a conseguir vender estas 500.000 hasta el año 97, o sea que ni siquiera fue una venta directa de 500.000 copias en Estados Unidos. Llegaron al puesto 51 del Billboard, y en Reino Unido, en cambio, se consiguieron mantener como con Sabotage, con una certificación buena, porque llegaron a vender 60.000 copias y alcanzar el puesto 13 del Billboard. La crítica fue bastante dura con el disco, tachándoles de malos imitadores de otros grupos. En concreto, por ejemplo, con la canción Rock and Roll Doctor, decían que estaban imitando claramente a Kiss, aunque a mí no me queda tan claro, y con la canción It's Alright al estilo un poquito más de Paul McCartney. La crítica, a diferencia de los anteriores discos, no valoró nada bien este cambio de sonido, que buscaba un poco eso, complacer más al público genérico, a la crítica más normativa, pero creó un efecto de todo lo contrario. Intentando abarcar nuevos estilos más comerciales alejados de su estilo inicial, eso disgustó tanto a los fans como a la crítica. En general, es el disco abiertamente reconocido como el menos disfrutable
y apreciado por los fans. De todos los que grabó la alineación clásica con Ozzy en los 70. En cuanto a la gira es curiosa porque tuvieron una gira con un inicio en Estados Unidos con la banda Boston y con Tek Nacken de teloneros, y ya en la gira europea contaron como teloneros con los AC/DC. Y aquí ya no fue como la primera vez que giraron con ellos, aquí ya hubo malos rollos, porque ellos ya habían girado con AC/DC en la gira del Sabbath Bloody Sabbath. Pero aquí la relación entre Tony Iommi y Angus Young, guitarrista de AC/DC, fue un poquito tensa, y el mal rollo empezó en los primeros conciertos, concretamente en el de Suiza, pero que realmente no fue entre Iommi y Young, sino que fue más bien entre Geezer Butler y Young. Pero todo esto generó un mal clima en la banda. Y al parecer es que Geezer Butler estaba jugando con un peine de bolsillo, de esos que usaría para peinarse de vez en cuando en el bar del hotel, y Young se debió pensar que era una navaja y que con ella le estaba amenazando. Eso creó un poco de mal rollo y de ahí la relación tensa que luego hubo entre los dos guitarristas. Y por otro lado, Bon Scott, cantante de AC/DC, sí que llegó a decir en esos momentos que el tiempo de los Sabbath ya había pasado y que ahora era el momento de AC/DC. Poco pretencioso Bon Scott, de hecho, para lo que le iba a durar. En esta gira, Bill Ward, como se ha anticipado en algún episodio, que tenía un miedo muy fuerte a volar, se recorrió toda la gira europea en su camioneta que había alquilado para ir a todos los conciertos, ya que este miedo que tenía a volar era incapacitante. Y al final de la gira, ya en abril de 1977, la banda se dio un descanso hasta casi final de año para entrar de nuevo al estudio. La idea era volver a grabar otro disco antes de que acabara el año 77, publicarlo si podría ser en el 78, para seguir pagando un poco las facturas de los pleitos que estaban teniendo. Y este fue el momento en el que Ozzy Osbourne, justo cuando iban a volver al estudio, decidió abandonar la banda. Por un lado, podía parecer que era su momento de lanzarse por su cuenta en solitario, o que quizás no quería seguir con ese estilo y ese sonido que tanto le había disgustado del anterior disco, pero también hay que reseñar que tanto Geezer como Ozzy estaban muy cansados del nivel de conciertos que estaban llevando, así como el hecho de seguir produciendo música a lo loco solo para conseguir dinero y pagar a los abogados, que seguían chupándole la sangre por el caso Patrick Meehan. Tanto Ozzy como Geezer estaban en un punto en el que veían que ya no estaban haciendo música ni se lo estaban pasando bien, sino que era como un trabajo demasiado extremo. Esto es lo que os he comentado, que quizá fue lo que explicó el cambio de sonido en este disco. Pero también aquí pasó una cosa, y es que Ozzy planteó al resto de la banda que debían parar y tomarse las cosas un poco con más calma, no meterse tan pronto a grabar un disco, a hacer una gira tan larga y luego volver a grabar otro disco, que así las cosas no podían salir bien. Y en ese momento en el que se lo comentó la banda, Ozzy pensaba contar con el apoyo de Geezer, porque había hablado con él en privado y sabía que Geezer le iba a apoyar en el hecho de que no estaban de acuerdo. Y en una banda en la que las decisiones se tomaban más o menos por unanimidad y ya había dos personas a la contra, pues parecía que todo podía fluir. Pero Geezer Butler se rajó y cuando llegó el momento de hablar no dijo nada, dijo que él estaba a gusto con el sistema. Ozzy se sintió súper traicionado con esto, porque era el único que había dado la cara y le había dicho a Tony Iommi como líder lo que pensaba. Y digamos que entre eso y varias cosas, eso fue lo que le llevó a tomar la decisión de no volver a los ensayos con ellos y de retirarse, y posiblemente ya pensando en no volver a la banda. Eso sería a principios del 78, cuando ya se estaba empezando a producir el que iba a ser su octavo disco, Never Say Die, que se juntó un poco con varias cosas que ahora hablaremos. Cuando Ozzy decidió no volver a ensayar con ellos y tomó la decisión de dejar la banda, el resto de la banda no podían parar la rueda de hacer dinero, ni querían hacerlo, entonces decidieron contar con un nuevo cantante para Black Sabbath. Y esto es un punto muy importante de inflexión en la historia de la banda, la primera vez que tuvieron que prescindir del papel fundamental de su primer cantante, de Ozzy, y buscar un sustituto. Pero la jugada no le salió nada bien, alerta spoilers, y es que el elegido fue Dave Walker, que había sido guitarrista y cantante de Humble Pie, y que también había pasado brevemente por Fleetwood Mac, y que era bastante amigo de siempre de Tony Iommi. Estas bandas, tanto Humble Pie como Fleetwood Mac, eran los referentes en cuanto a soft rock para Tony Iommi, y entonces para él era vital que Dave Walker se convirtiera en el cantante de Black Sabbath, o de esta nueva encarnación de Black Sabbath.
Él además era de Birmingham y cuando le dijeron que se uniera a la banda, tomó un vuelo directo desde Birmingham hasta California para componer material y grabar el nuevo disco con ellos. O sea, estaba súper motivado. Con Daywalker compusieron algunas canciones y llegaron a tocar en directo una primera versión de la canción Junior's Eyes el 8 de enero de 1978 en un programa de la BBC. Esto quiere decir que nada más empezar el año 78 ya estaban componiendo y que habían hecho una actuación en directo con su nuevo cantante, con Daywalker. Don't stand a chance. Footsteps are running. Someone met his maker tonight. Clouds come, blows are stunning. Nobody is safe out of sight. Oh, oh yeah. Este es el sonido de la grabación en directo de la BBC. La verdad es que la voz de Walker suena totalmente diferente a la de Ozzy en un registro mucho más grave. A mí me recuerda mucho a lo que por entonces cantaba David Coverdale en Deep Purple y quizás es un poco el rollo, pero esta canción, Junior's Eyes, luego sería regrabada y reescrita con la vuelta de Ozzy para grabar Never Say Die. La verdad es que con Daywalker podían haber alcanzado unas cotas de rudeza metalera de nuevo y a lo mejor habría sido una propuesta muy interesante. Podría haber durado, pero el caso es que Ozzy decidió regresar para grabar tan solo 3 días antes de que Black Sabbath decidiera entrar al estudio ya directamente con Daywalker. Y os preguntaréis, ¿cómo se tomó eso la banda? El hecho de que Ozzy apareciera de pronto y les fastidiara un poco la organización que tenían ya con un nuevo cantante. Sobre todo, cómo se lo tomaría Daywalker, que había volado desde Birmingham hasta Estados Unidos para grabar canciones con ellos, que había compuesto material con ellos y que había llegado a hacer una actuación en directo que certificaba o que le ponía en el sitio en el que tenía que estar, que era cantante de Black Sabbath. Pues no hay muchas informaciones sobre cómo se lo tomaron porque ni Tony Iommi ni Ozzy Osbourne hacen referencia a si eso estropeó el clima de la banda entonces. Sí que reflejaron que estaban a gusto de volver a estar los 4, como si la marcha de Ozzy hubiera sido un problema que no iban a poder superar fácilmente. Y es que Ozzy además no estaba pasando su mejor momento, y es que justo cuando dejó la banda, justo al momento de largarse y no volver, tuvo que afrontar la trágica situación de la inesperada muerte de su padre, Jack Osbourne, que falleció en esos momentos por un cáncer. Y además algo totalmente precipitado, sin saberlo, sin vérselo venir, que le dejó en un estado totalmente de shock, incapaz de continuar con su vida como hasta entonces. A lo mejor en ese momento fue cuando Ozzy descubrió que tenía que volver a lo que había hecho siempre, y es tocar música, hacer música y estar con la banda. Aún así sí que hay una referencia de que Ozzy en este tiempo, antes de regresar con Black Sabbath, formó un proyecto en solitario con miembros de Dirty Tricks, pero enseguida cambió de idea. Quizás con esa banda no estaba a gusto, o eran un poco mantas, o no los apreciaba igual que como podía apreciar la música que hacía Tony Iommi, que por mucho que criticara, a lo mejor escuchando esta sesión de la BBC con Daywalker se dio cuenta que igual los Sabbath podían hacer todavía cosas rudas y metaleras. El problema principal es que cuando regresó, sí, aparte de que Daywalker se tuvo que ir súper mosqueado por lo que había pasado y por cómo le habían hecho perder el tiempo, es que muchas de las canciones que habían compuesto con Daywalker, Ozzy se negaba ahora a cantarlas en este siguiente disco que iban a grabar. Eso retrasó bastante el proceso de grabación, ya que tuvieron que empezar de cero. Pero de eso ya hablaremos en el episodio 8, dedicado al último disco que grabaría Ozzy con la banda hasta 2013, llamado Never Say Die. Technical Ecstasy es un disco que tiene una duración de 40 minutos 35 segundos y todos los temas, como viene siendo habitual, fueron escritos por Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne, a excepción
por primera vez de It's Alright, que viene acreditado única y exclusivamente a Billboard. Vamos con las canciones. Esta es la primera canción del disco, Backstreet Kids, quizás el tema más guitarrero y más notorio del álbum. Esta parte además es como muy cañera y recuerda a lo que luego más adelante con este riff tan rápido haría Ozzy Osbourne en solitario. Entra Ozzy. Solo soy otro niño de la calle. Música de rock and roll es lo único que quiero hacer. No puedo parar la música dentro de mi cabeza sonando. Soy un soldado del rock and roll y voy a tocar hasta que me muera. Toma, estribillo. Esta parte que copia totalmente el riff de Iommi, y vaya caña que volvemos aquí, es la parte vocal de Ozzy como en los principios. Sentado en el asiento de atrás de una limusina. Viviendo en un taxi y no recuerdo de dónde vengo. Tocando mi música sentado en mi habitación del hotel. Escribiendo sobre las estrellas y pensando sobre la Hand of Doom, la mano de la maldición. Nadie me quitará mi rock and roll de mí. Toma. Guitarras acústicas y ahora el tecladito progresivo entrando. Esto sí recuerda un poquito más a Sabbath Bloody Sabbath o a Sabotage. Y quizás por esto esta canción merece la pena. Esta parte es muy Black Sabbathiana y es de las pocas que vamos a encontrar en el disco. Este puente. Dun, dun, dun. El riff suena muy bien. Dun, dun. Dun, dun. Pen, pen. La verdad es que es una canción perfecta para abrir el álbum, pero es tramposa porque marca un nivel que no se va a volver a repetir en el disco. Aquí la presencia de Kurt Rufford está a tope. Toma el solo. Vais a notar que en este disco los solos de Tony Iommi parece como que arañan, porque están en otro rollo diferente, en un rollo más rockero bluesero. Mira, mira, cómo te araña. Y ahí está el tecladito. Volvemos al principio. Mucha caña, mucho power and core aquí. Esta progresión de acordes es buenísima, ¿eh? Toma ya ahí. La verdad es que la canción es bastante curiosa porque también refleja un poco cómo se sentía Ozzy, aunque la letra seguramente sea de Geezer Butler, en este momento de la banda en la que estaban intentando buscar otros sonidos. Y como dejando claro esta declaración de principios de que son unos chicos de la calle y que lo único que quieren es rock and roll. Y que nadie se lo va a quitar. Toma, corte abrupto. Y terminamos súper rápido. Por cierto, ¿os acordáis cuando hablábamos en Master of Reality de que Tony Iommi se había bajado 3 semitonos o tono y medio su guitarra para que sonara más rudo? Pues eso es algo que no vamos a volver a escuchar. O por lo menos en estos discos que no vemos más que un convencionalismo en el sonido guitarrero, nada duro. A propósito de este primer tema, Backstreet Kids, el otro día me desperté por la mañana con una canción en mi cabeza y dije, uy, esto no es muy parecido a Backstreet Kids. Y los que habéis jugado al GTA San Andreas, decidme si no os recuerda el riff de esta canción a esto. Esta es la canción Barracuda de Hurt y es muy famosa principalmente por haber aparecido en el GTA San Andreas, pero más
por haber sido considerada en su momento como una canción que podía enmarcarse dentro del heavy metal. Y eso es lo curioso de esta canción, que quizás no es tan parecida a Backstreet Kids en lo que es el riff, pero sí en la velocidad del juego de la guitarra. Y es curioso porque esta canción fue sacada como single en mayo del año 77. Y Backstreet Kids, que no fue single, pero que figuró en el álbum Technical Ecstasy, salió en el año 76. Influencia, parodia, homenaje, copia, nunca lo sabremos, pero a mí me suena muy parecido. Y si no, vamos a comprobarlo un poquito. A mí sí me lo parece un poquito, aunque sea la influencia está ahí. Y como digo, lo gracioso es que la canción Barracuda de Hurt sí que es considerada parte del desarrollo del heavy metal, aunque sea solo por el riff acelerado. Pero el disco Technical Ecstasy ya decimos que es el disco del anti-metal. Interesante, ¿verdad? Estas son las cosas que a veces se me ocurren cuando grabo el podcast y luego de repente la música sigue en mi cabeza y me doy cuenta de que hay tantas similitudes y digo, uy, esto lo he escuchado en otro lado. Por eso me gusta darle una buena pensada a veces a lo que escuchamos y ver dónde está la posible influencia o la posible copia. Vamos con el tema 2, You Won't Chain Me. Un solo inicial que recuerda un poco al tritono de Diablo sin música del primer disco de Black Sabbath y que parece anticipar rollo satanista, pero ahora veremos cómo cambia la cosa. Ahí el teclado subiendo, creando expectación siniestra. También despista un poco esta canción. Y ahora veréis por qué. Toma. Esto es súper psicodélico. Recuerda un poquito a Iron Butterfly, pero también a Deep Purple. La letra de esta canción es súper sencilla, viene a recoger un poco lo anterior. Soy solo un hombre y soy quien soy y nadie va a cambiar mis maneras. Toma ese solo por el canal izquierdo. No necesito dinero, no necesito tus mentiras. También es una canción que puede hablar de su relación con Patrick Meehan, ¿eh? Vamos, que no me vas a cambiar. La voz de Ozzy aquí está como muy bajita. Volvemos al teclado, que crea muchísima capa y ocupa muchísimo espacio. Empezamos de nuevo. La canción habla de una mujer y una relación amorosa, pero pensar que se lo dice a Patrick Meehan. Toma el solo por el canal derecho. Otra vez. Batería, un break ahí. Me sigo preguntando qué se siente al ser amado en vez de esconderse de uno mismo. Y nadie me va a cambiar de ninguna manera. No way. Vaya, y parece que sube un poco. En el fondo la canción es bastante pesada, pero como vemos aquí y hemos visto en la primera canción, hay mucho verso-estribillo y ahora una especie de post-estribillo, porque no es un puente, aunque podría ser un puente. Y que a mí me saca un poco, sinceramente. Vamos con el solo. Toma ahí. Y por abajo el teclado, marcando en clave rockera o bluesera. Es una canción larga, esta. 6 minutos 42 segundos. Y en algunas partes
o en el tono general de la canción parece como una música de misa o de funeral. La guitarra de Tony Iommi sigue arañándote la cabeza. Toma ahí. Y volvemos al principio. Si sois fans del trabajo que hizo Deep Purple en los discos con Ian Gillan, por ejemplo Fireball, aquí vais a notar muchísima influencia, yo no sé si buscada o de una forma totalmente espontánea, pero a mí me recuerda mucho a ese estilo de los 70, rockero, hard rockero, con los teclados de John Lord, que en este caso Woodroffa los copia bastante bien, ¿eh? Bueno, es una canción muy larga para lo que ofrece, que es bastante repetitivo. Hubiera estado bien tener más cambios o estructuras complejas, como veíamos en los anteriores discos. Y la letra no es una letra increíble, no es poética, no es mística, es bastante más directa. Podría ser una canción dentro de los convencionalismos que estaba buscando Black Sabbath entonces, pero con un toque ahí lúgubre. Toma el solo. El bajo en esta canción además está muy anulado y parece como que el teclado y la guitarra aquí se nota que hacen lo mismo. Toma ahí. Esto también suena un poco como Will My Guitar Gentle Beats de los Beatles. Bueno, a mí no es una canción que me encante. Aquí el teclado sonando. Y termina. Bueno, yo diría que se nos ha metido Deep Purple en el disco. Vamos con el single de Technical Ecstasy, la primera canción de la banda cantada por Bill Ward. Y además muy rupturista, mirad. La intro suena super David Bowie. En la época de Ziggy Stardust. Pero va cambiando. El piano tiene muchísima presencia en esta canción. Y la voz de Bill Ward es un descubrimiento. Break. Guitarra acústica, con un pequeño solo y con la rítmica por ahí. Suena un poquito al estilo de Starman y de canciones de David Bowie, la época Stardust. El piano subiendo. Da todo lo que puedas y no pidas nada a cambio. Y muy pronto verás cómo empiezas a aprender que todo está bien. Sí, todo está bien. La letra es muy, muy positiva y despista porque cambiamos un poco totalmente de estilo. Ahí Bill Ward a tope. ¿Cómo llega a los falsetes aquí el Bill Ward, eh? Es una canción muy amable y, como digo, fue el single de este disco. Toma solo ahí. Un solo super a lo Beatle. Esta canción es de corte super Beatle, con un estilo de pop total. La verdad es que la elección como single es quizás un error total, ya que es una canción tan rupturista
con lo que es y era Black Sabbath entonces, que es normal que al escuchar esta canción que supuestamente promocionaba el disco, los fans se despistaran totalmente, así como la crítica. Sobre todo porque además no canta ni Ozzy. Toma ahí esa guitarra acústica haciendo un solo. Y el teclado que va haciendo un poco de ambient, subiendo por ahí. A ver, la canción es muy amable, es posiblemente la que eligieron porque funcionaría muy bien en las listas de éxitos de los 70. Pero es como pedirle a un grupo tipo los Beatles que se pongan a hacer lo que hacía Black Sabbath y que saquen una canción, y de hecho los Beatles son un ejemplo de que les funcionó bien. Pero en el caso de Black Sabbath, pasarse a hacer música más popera, pues a mí me parece muy loable, pero un despiste total. Vamos para allá. Eso sí, Bill Ward lo hace súper bien. Y la canción, que es suya, en tanto a letra y seguramente parte de la melodía, es muy bonita y merece bastante la pena, ¿eh? Y ahora con un fade out nos vamos. A ver, quizás todo lo que digo siempre de este disco, que desde el principio le he empezado a poner un poquito fino, quizá tenga que ver porque lo comparo mucho con lo que han hecho, pero creo que es fundamental, y ya lo decía con los Chili Peppers, saber de dónde partimos, lo cual va a condicionar irremediablemente nuestra apreciación de la música que hagan. Vamos con el tema 4, Gypsy, que también fue single, pero solamente en Países Bajos. Buena intro de batería. Toma, y parece esto un poquito lo que hacían los Hurry Up Hip, que de hecho tiene una canción también hablando de gente gypsy. La caja de Bill Ward aquí marcando parece que le da otro estilo, y el teclado y el bajo hacen la misma línea dando mucha intensidad. La letra. Observando el universo en el final de otro día, barcos fatalistas desde una costa distante, a la vuelta de mi mente puedo ver cómo ella sigue estando ahí, como si sintiera que tú has estado ahí antes. Toma ya, y el riff ahí súper hard rockero, bastante pesado, pero le da un toque con ese batería un poquito a lo Kiss. Tienen razón las críticas. Ella era una Gypsy Woman, tan fría como el día. Ella dijo que iba a llegar y me llevó de allí. Esta parte recuerda bastante a los Black Sabbath antiguos. Interesante parte, ¿eh? Y mirad esto. Cambio. Y esto puede ser incluso un poco progresivo, ¿eh? Me recuerda a lo que hicieron Dream Theater en el disco Metropolis Parte 2. Es la misma parte de piano. El piano haciendo tun, 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 tun. Esta canción sí que tiene alguna estructura extraña como esta, antes de regresar al principio de la canción, y que podríamos decir que está un poco más elaborada, y que es curioso que fuera elegida como single en Países Bajos. La parte más interesante. El piano marcando los acordes y el solo de Iommi subiendo, creando tensión. Toma Yoshi.
poquito de delay en su voz. Y esta parte con el piano, ya os digo, rara de encontrarla en un disco de Black Sabbath. Pero como os digo, este disco está lleno de cosas raras. Vamos a avanzar un poquito a la parte que creo que finaliza de forma interesante la canción. Mirad este solo con los coros. Sigue arañándote la cabeza Tony Iommi con su guitarra. Toma ahí. Parece como que la canción va bajando, por lo menos el resto de capas, dejando solo al solo de Tony. Y cerramos la canción. Y también cerramos la cara A del disco con esta canción, con Gypsy. Y ahora vamos a empezar la cara B. Y bueno, de momento, ¿qué vamos viendo? Vamos viendo cosas rupturistas, pero mantenemos un poquito esa estructura guitarrera, aunque sea un formato más blues o un formato donde el piano toma mucha importancia. Evidentemente aquí hemos dejado de lado el metal aquí ya no está. Alguna excepción en la primera canción, en Backstreet Kids, o incluso a lo mejor en la segunda, en You Won't Chain Me, pero aquí lo que estamos viendo es que la ausencia de metal es notoria. Vamos a ver en la cara B qué nos vamos a encontrar. Vamos con la primera canción, la más rupturista sin duda de la historia de Black Sabbath, All Moving Parts, al menos hasta ahora. All Moving Parts, Stand Still, con un riff inicial y un solo que parece que sigue ahí, pero mirad. Ese teclado que va subiendo por el canal derecho, estilo Stevie Wonder, está ahí. Y además me recuerda muchísimo a lo que hacía Deep Purple. Está como muy cubierto, pero se escucha y es un estilo muy como el que hacía Jon Lord en el famoso disco Come and Taste the Band de Deep Purple. El bajo, eso sí, aquí se nota muchísimo, pero en una clave un poquito distorsionada. La letra es súper compleja, ¿eh? Aquí tenemos un cambio interesante. El riff está constante. El teclado haciendo efectos de atmósfera. Quizás esta es la parte más progresiva del disco. Mirad. Y volvemos al tema atmosférico. La letra de Geezer es curiosa, mirad. Por favor, parar y mirar. Él es más decadente que yo. Solo para pasar el tiempo. Le encanta lamer el vino. Parte progresiva de nuevo. Por lo menos bastante enrevesada con el riff de Iommi. La batería Billboard a tope y ahí está.
El teclado soleando. Y Yomi por el izquierdo. Volvemos, no dura mucho. Es una pena, una parte interesante. Varias guitarras sonando. Y vuelve Ozzy. La canción es curiosa por la parte musical. La parte de la letra es complicada. Dice que es una mujer y que debería haberla visto venir porque ella dice que se casó con un payaso. Quizá la voz de Ozzy recuerda bastante al estilo sabatiano, pero la canción es bastante curiosa, Solazo. Y distorsionado con efectos. Hacemos un fade out y bajamos. Bueno, una de las cosas curiosas de este disco de Technical Ecstasy es que no tenemos canciones instrumentales luminosas como le gustaba a Tony Iommi, y tampoco tenemos esa parte que ya hemos dicho varias veces metalera que echamos en falta muchos. Por otro lado, este podcast es atemporal, pero recientemente, mientras grababa este podcast, de hecho ayer mismo por la noche, Tony Iommi posteando una foto de los 4 miembros en el 77 cuando consiguieron su certificación oro en Reino Unido. Porque, como he comentado, en Estados Unidos no llegó a certificarse este álbum, Technical Ecstasy, hasta 1997, teniendo en cuenta que la certificación oro en Estados Unidos es 500.000 copias y en Reino Unido es un poquito menos. La plata son 60.000. También es un poco en función de la población. Bueno, pues los comentarios de ese post de Tony Iommi eran curiosos porque celebraban el éxito de Technical Ecstasy, de que había alcanzado buenas ventas en Reino Unido, y muchos de los fans de Black Sabbath, a los que no pretendo en ningún momento desprestigiar ni mucho menos, simplemente resaltar sus opiniones, decían que lo celebraban también y que realmente era el mejor álbum de toda la discografía de Black Sabbath, que les encantaba Technical Ecstasy y que el mejor álbum. Muchos lo recalcaban, el mejor álbum de Black Sabbath. Y os digo yo, igual mi opinión es la más dispar en este asunto, pero sinceramente después de todo lo que hemos escuchado en este podcast y con los aciertos que tiene este álbum y con el sonido que consigue, que a veces es muy bueno, en el sentido de que es un poco Deep Purple, pero que está muy bien, ¿realmente creemos que Technical Ecstasy es el mejor disco, ya no solo de la etapa de Ozzy, sino de toda la carrera de Black Sabbath? Habría que repensarlo bastante, Vamos con la número 6 del disco, Rock and Roll Doctor, que fue la que estuvo abiertamente criticada por ser una mala copia de Kiss. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Rock and Roll Doctor, número 6 del disco. Bueno, quizás esta primera parte, la intro, mola. Es una parte que a mí me gusta. Creando con mucha expectación con las guitarras, con los riffs de Iommi. Para cambiar ahora totalmente. Mirad aquí. Esta parte mola, Y ahora el cencerro. Va a cambiar. Toma, alguien ha pedido un poco de hard rock. Y ese teclado marcando. Vamos, super Deep Purple. Parece My Woman from Tokyo. Tengo que ver a mi Rock and Roll Doctor. ¿A quién tienes que ver? ¿A quién? ¿Y cuándo? Se tiene que ver hoy. Y así es la letra todo el rato del disco. Algún pequeño cambio en el primer verso, pero es así de sencilla. Me hace feliz cuando me siento triste. Ahí el teclado. Se lleva mis penas. ¿Y a quién tienes que ver? ¿A quién?
¿Y cuándo? Quizás esta canción está hablando de la música rock and roll, que es la que te da la vida, o puede que también hable de la droga. Parte incomprensible, mirad esta batería. Una percusión que está fuera de todo estilo hard rock y una intromisión del teclado como para hacer mucho rollo intensito de más. Con lo bien que estaba sonando el riff hard rockero. ¿Y esto qué es? Volvemos. El piano es Superwoman from Tokyo. Hazle una llamada a tu doctor. Te ayudará en cualquier momento. Aquí vamos a ver. Es una canción que podría figurar claramente en el disco Come and Taste the Band de Deep Purple. Vamos, Ozzy, suéltanos frases a lo loco. Vamos para allá. Pues os digo la verdad, creo que es la canción que más he disfrutado de todo el disco, ¿eh? Ahora, es la canción más... más diferente a lo que hemos visto hasta ahora de Black Sabbath. Vamos con el número 7, She's Gone. ¿Echabais de menos la orquesta en los discos de Black Sabbath? Esa orquesta que siempre nos quedaba un poquito de más, al menos para mí. Pues aquí está. Bueno, esta canción no cuenta como instrumental acústica luminosa como la que he dicho antes que echábamos en falta, porque sí es una canción cantada por Ozzy. Pero un Ozzy con un efecto delay bastante acertado. Una canción de desamor con mucha carga dramática, que de eso se encarga la orquesta, y que para mí es totalmente innecesaria en este disco. No sé, pero desde que empezamos a trabajar lo orquestal en Sabbath Bloody Sabbath y sobre todo en Sabotage, yo creo que siempre ha estado un poquito de más, pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, la canción es una canción que ya de por sí, dentro de un disco que tiene tantas peculiaridades y tantos cambios de sonido, es de las pocas que mantiene un poco el aura de lo que habían hecho antes a nivel orquestal. El problema es que a nivel orquestal a mí nunca me convenció. Canciones como Superstars de Sabotage a mí me parecieron un poquito sobrantes, entonces ya si le sumas la voz de Ozzy, que con un delay bastante acertado hace lo que puede, tenemos una canción demasiado intensita para un disco que pretende buscar lo suave, lo tranquilo y lo simple. También en esta época había bastante desamor surgiendo en la banda. Tony Iommi tenía problemas con su primera mujer y Ozzy Osbourne estaba en procesos también cada vez más cercanos a lo que más adelante iba a ser su separación de su primera mujer, Thelma. Quizás todo eso quiso ser reflejado en la letra de esta canción, She's Gone.
Vamos a ir un poco terminando. Y poco a poco nos vamos metiendo en la última canción del disco. La canción Dirty Women, que yo creo que es una canción de cierre bastante buena a lo Black Sabbath original. Aquí se nota un poquito el piano, pero quizá menos. Vamos con la letra. Las luces de neón están brillando en mí de nuevo. Camino las solitarias calles en busca de un amigo. Necesito una mujer que me salve a través de esta noche. Podré encontrar una en la que todo esté bien. Sí, la letra es sencilla, es una letra de Kisser que habla de lo que pretende, de mujeres prostitutas. Y de hecho, en la autobiografía de Iommi deja claro que alguna vez que otra, él o la banda estuvo metido en esos momentos, pero que la referencia de Dirty Women es a las mujeres prostitutas que veían cuando estaban grabando el disco en Miami y que veían pasar por la calle, no que recurrían a ellas. Toma ahí el solo de teclado y el de guitarra a la vez. Y ahora mirad. Te repetimos y... ¡Hola! Vamos subiendo. Haciendo la misma línea el teclado y la guitarra. Y ahora vamos a ver la diferencia. Mirad. Toma ahí. Mirad el riff, cómo va subiendo. Aparte de por el canal izquierdo el solo y por el derecho el otro solo. Toma ahí. De repente hemos acelerado muchísimo la música de este disco. Madre mía, esta parte. Volvemos un poco al principio, pero aquí hemos notado un cambio brutal. Ojalá todas las canciones del disco hubieran sido como esta y como la que lo abre, Backstreet Kids. Porque aquí el piano no desentona, hace lo que tiene que hacer, darle un poquito de justo el toque. Acompañando el riff de Iommi y poco más. Madre mía. ¿Volvemos o qué? Toma. Esta es la parte progresiva. Se nota un montonazo la influencia de grupos como Camel. La batería Bill Ward aceleradísima. Toma teclado Deep Purple. Y con esta parte de hard rock acelerado, me dispongo a dar cierre a este episodio número 7. Bueno, Technical Ecstasy fue el disco del cambio. Fue un intento de poder dar una imagen y un sonido diferente a Black Sabbath. Quizás esta fue la época en la que Ozzy Osbourne se dejó esa increíble barba que tenía y que le daba un aspecto tan diferente a lo que luego sería. Y a nivel de sonido intentaron emular o parecerse a los grupos que entonces estaban un poco despegando y que además referían a Black Sabbath como una de sus influencias, ya sea Queen, ya sea Fleetwood Mac, los Eagles. Quizás no funcionó muy bien en esta segunda marcha estadounidense para grabar este disco, porque al igual que habían hecho con Volumen 4, Estados Unidos tiene una influencia importante en los Sabbath,
Pero aquí en Technical Ecstasy no llegó a funcionar, quizá por ese despiste que supuso tanto para fans como para crítica el encontrarse con temas tan confusos como All Moving Parts, It's Alright o Gypsy. Curiosamente, It's Alright, la primera canción cantada por Bill Ward, un papel nuevo y definitivo para la eclosión del sonido nuevo de este disco, llegó a gustar pero también a despistar y le catalogaron de intromisión con lo que estaba haciendo Ozzy. Technical Ecstasy es el disco raro de los 8 primeros de la banda, quizás no a la altura de lo que luego sería Never Say Die, que intentó un poco retomar el camino perdido, pero que también tiene algunas cosas interesantes, como es la influencia de un quinto miembro, en este caso de Gis Woodruff, que hizo lo que pudo y que se amoldó un poco a lo que entonces estaba buscando Tony Iommi, porque no olvidemos que Technical Ecstasy es el disco, como los otros anteriores, en que para bien o para mal los aciertos o errores se deben al guitarrista de los Sabbath, Tony Iommi. Quizás las letras de Geezer Butler estuvieron bastante vacías de sentido, quizás Ozzy Osbourne estuvo muy poco interesado en lo que era la creación de este disco y luego llegó a renegar bastante de él, y quizás Bill Ward fue el que más empeño le puso y de hecho es el que más se molesta en defenderlo, porque tiene sus mejores momentos ya sea como vocalista o como letrista. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y nos vemos dentro de muy poco tiempo para hablar del último disco de estudio hasta 2013 de Ozzy Osbourne con Black Sabbath, Never Say Die. Hasta entonces y como siempre, sed felices, disfrutar con la música, ya sea solo, con gente, pero con la mejor compañía siempre, que es la que te va a dar la música. Un abrazo y hasta pronto.